Hola, qué bueno que estén aquí. Suscríbanse aquí abajo. No se pierdan ni un segundo, porque el final los va a dejar helados. Pensaba que eso no se consideraba una infidelidad. En resumen, destruí mi matrimonio no con un solo acto, sino con un montón de pequeñas decisiones que, en ese momento, parecían inofensivas. Tengo 36 años. Mi esposa, Camila, tiene 34. Llevamos juntos casi 11 años, 8 de ellos casados. Tenemos un hijo, Mateo, de 6 años. Vivimos en un departamento normal en un barrio donde por las tardes huele a café y a castañas asadas, y los fines de semana la gente charla animadamente en los balcones. Si hace un año me hubieran preguntado si era feliz, habría respondido, sí, claro, sin pensarlo 2 veces. Teníamos una vida que no era perfecta, pero sí cálida. Camila es una persona que tiene todo bajo control. Sabe cuidar de tal manera que uno deja de darse cuenta. No arma escenas, no revisa el celular, no hace preguntas innecesarias. Ella confía. Y fue precisamente esa confianza la que luego yo destruí. Porque con el tiempo dejé de darme cuenta de todo lo que ella hace. Todo se volvió rutinario. La cena en la mesa, la ropa limpia, mi hijo, que viene a mí con sus historias, mi esposa, que me pregunta cómo me fue el día. Eso dejó de ser algo valioso. Se convirtió en un telón de fondo. Todo empezó con Valeria. Llegó a nuestra empresa como nueva coordinadora de proyectos. Tenía 28 años, venía de Brasil, hablaba rápido, se reía a carcajadas y sabía mirarte como si fueras la persona más interesante de la sala. Con ella todo era fácil, demasiado fácil. Al principio eran solo conversaciones de trabajo. Luego, bromas. Después, un café después del trabajo. Más tarde, mensajes por la noche. Todavía recuerdo el primer mensaje, el que no debí haber abierto. ¿Siempre eres tan correcto o conmigo haces excepción? Sonreí y respondí. Fue justo ahí cuando todo empezó. No con un roce, no con un beso, sino con la decisión de seguir hablando. Encontré excusas muy rápidamente. No la estoy engañando, solo hablamos, no significa nada. Incluso le hablé de ella a Camila. Tenemos una chica nueva en el trabajo, muy vivaz, dije durante la cena. Es fácil trabajar con ella, y ahora me doy cuenta de lo hipócrita que fue todo eso. No ocultaba a la persona, ocultaba lo que estaba pasando entre nosotros. En un par de semanas, todo se volvió personal. Empezamos a hablar de más que solo trabajo. Ella me contaba sobre su vida pasada, sobre relaciones que habían terminado, sobre la soledad en una ciudad nueva. Yo le contaba sobre el cansancio, sobre cómo a veces siento que vivo según un horario. Y un día ella escribió, «Contigo me siento tranquila», y eso me asusta un poco. Leí ese mensaje varias veces, porque antes yo mismo solía decir eso de mi esposa. El momento decisivo ocurrió una tarde que, al principio, no se diferenciaba en nada de las demás. Nos quedamos hasta tarde en el trabajo. Ya casi no quedaba nadie en la oficina. Afuera ya había oscurecido. La ciudad bullía, como de costumbre. Pedimos la comida. Nos sentamos uno al lado del otro. Hablamos. Primero sobre el trabajo, luego sobre la vida, y en algún momento ella me miró y me preguntó, «¿Eres feliz, verdad?» Podría haber dicho sí, podría haberme levantado y haberme ido, podría haberlo terminado todo antes de que se convirtiera en algo más, pero dije, a veces no, fue sinceridad, pero también fue el punto de no retorno. No nos besamos esa noche, no pasó nada. Pero cuando salí de la oficina y caminé por la calle nocturna, ya sabía que algo había cambiado dentro de mí. Empecé a esperar sus mensajes, empecé a comparar, empecé a pensar en ella en esos momentos en los que debía estar con mi familia. Y, al mismo tiempo, seguía diciéndome a mí mismo que todo estaba bajo control, que no estaba cruzando la línea,
Aunque, para ser honesto, la línea la había cruzado mucho antes. Simplemente no era una línea física. Camila empezó a sentirlo, no de inmediato, pero poco a poco. Una noche, mientras estábamos sentados en la cocina, ella me miró más tiempo de lo habitual y me dijo: «Estás en otro lugar, aunque estés aquí». Sonreí, fingí no entender. Le dije que simplemente estaba cansado, que tenía mucho trabajo, que todo estaba bien. Ella asintió. Ella siempre me creía. Y ahora, cuando pienso en eso, es precisamente eso lo que más me oprime. No sus sospechas, sino su confianza. Si alguien me hubiera dicho entonces que me convertiría en esa misma persona a la que siempre había condenado, no lo habría creído, porque en mi cabeza la infidelidad se veía como algo brusco, obvio, físico, y no como esto: mensajes por la noche, esperar una respuesta, sentimientos que empiezas a entregarle a la persona equivocada. Pensé que tenía tiempo para detenerme, pensé que controlaba la situación. No me di cuenta de que todo ya se había salido de control. Y lo peor de todo, todavía estaba seguro de que podía arreglarlo todo sin destruir nada. Me equivoqué. El límite que yo mismo me impuse. Después de aquella noche en la oficina, empecé a vivir con un extraño ritmo doble. Durante el día, trabajo, reuniones, plazos, conversaciones cotidianas. Por la noche, casa, Camila, Mateo, cena, dibujos animados, la vida de siempre. Y entre todo eso, Valeria. No como una persona a mi lado, sino como una presencia constante en mi cabeza. Empezamos a escribirnos todos los días. Al principio eran mensajes cortos, luego largos diálogos. Hablábamos de todo: películas, música, relaciones pasadas, miedos, planes. A veces me sorprendía escribiéndole cosas que hacía tiempo que no le decía a Camila, y cada vez encontraba una explicación. A fin de cuentas, no estoy haciendo nada malo, simplemente estamos hablando. Es solo amistad. Me puse un límite, y decidí que, mientras no lo cruzara físicamente, todo estaba bien. Valeria no me apuraba, nunca hablaba directamente, no me presionaba, no me daba ultimátums. Pero en sus palabras siempre había algo que dejaba espacio para dar un paso adelante. Una noche me escribió: «A veces me parece que si nos hubiéramos conocido en otro momento, todo habría sido más fácil». Me quedé mirando ese mensaje durante un buen rato, porque no era solo una frase, era una invitación a pensar. ¿Y si fuera así? No respondí de inmediato, pero tampoco dejé el tema zanjado. Escribí: «Quizás», y eso fue suficiente para que todo se volviera aún más complicado. Camila empezó a darse cuenta de más cosas. No montaba escenas, pero empezó a hacer preguntas que antes no hacía. «¿Te vas a retrasar otra vez? ¿Por qué le sonríes al celular? ¿Estás chateando con alguien?». Yo respondía con calma, demasiada calma, incluso. «El trabajo. Solo un intercambio de mensajes. Nada importante». Y en algún momento yo mismo empecé a creer en esas respuestas. Esa es probablemente la parte más peligrosa, cuando no solo le mientes a la otra persona, sino que empiezas a creer en tu propia versión de la realidad. El punto de inflexión ocurrió el jueves. Sí, ese mismo jueves que más tarde se convirtió para mí en el símbolo de todo lo que había destruido. Valeria me escribió por la tarde: «Después del trabajo nos vamos con el equipo a un bar. ¿Vienes?». Podía haberme negado. Tenía todas las razones: la familia, el cansancio, madrugar al día siguiente. Pero le escribí: «Me paso un rato». Ya sabía que era mentira. La noche pasó rápido. Al principio estábamos todos juntos. Risas, charlas, música, el ambiente habitual después del trabajo. Poco a poco, la gente empezó a irse. Y, en algún momento, solo quedamos los dos. No fue a propósito. Simplemente sucedió así. Al menos, eso me dije a mí mismo. Estábamos sentados en una mesita. El bar estaba ruidoso.
pero de repente se hizo demasiado silencio entre nosotros. «Siempre te vas a tiempo», dijo ella. «Hoy te quedaste. Simplemente decidí no apurarme». Ella sonrió. «¿O simplemente no querías irte?» No respondí, porque la respuesta era obvia. Salimos juntos a la calle. El aire nocturno era cálido. La ciudad seguía con su vida habitual. Caminábamos uno al lado del otro, sin tocarnos, y en algún momento ella se detuvo. «Sabes que esto ya no es solo amistad, ¿verdad?» La miré. Ese fue el momento. Ese mismo momento en el que después piensas, todo se podría haber detenido aquí. Podría haber dicho, sí, tienes razón, y marcharme. Podría haber dicho, no deberíamos seguir con esto. Podría haber recordado a Camila, a mi hijo, que ya tengo una vida. Pero hice otra cosa. Dije, no hice nada. Y en esa frase estaba todo. La negación, la justificación y la disposición a seguir adelante. Ella me miró fijamente. ¿De verdad crees en eso? No respondí, porque ya no estaba seguro. Ella se acercó, sin brusquedad, sin dramatismo. Simplemente acortó la distancia, y yo no retrocedí. No fue un beso espontáneo. Fue una decisión que ambos tomamos sin decir una sola palabra. Cuando sucedió, no sentí pánico. Ni siquiera sentí que estuviera haciendo algo incorrecto. Solo tuve una sensación, que por fin había dejado de contenerme. Regresé a casa tarde. Camila ya no dormía. Estaba sentada en la cocina. «Tardaste mucho», dijo con calma. Me quedé con los colegas. Lo dije con la misma calma, como si fuera verdad. Ella asintió, y en ese momento me di cuenta de que había cruzado esa línea que yo mismo me había impuesto, porque ya no se trataba del beso, sino de que volví a casa y le mentí, mirándola a los ojos, sin sentir un arrepentimiento inmediato. Pensé que lo peor ya había pasado, que lo que vendría después sería más fácil, o me detendría o todo se calmaría de alguna manera. Me equivoqué de nuevo, porque el verdadero colapso no empieza con el primer paso, sino en el momento en que te das cuenta de que puedes dar el siguiente, y lo das de todos modos. Pensé que podría separarlo todo. Después de ese jueves, todo se volvió más fácil, y eso fue precisamente lo más peligroso. No hubo drama, no hubo una escena de «no debo hacer esto». Ni siquiera hubo un fuerte sentimiento de culpa en los primeros días. Tenía la sensación de que, como si hubiera aprendido a vivir en dos realidades paralelas. Con Valeria, ligereza, tensión, expectación. Con Camila, estabilidad, hogar, rutina, seguridad. Empecé a creer que podía controlarlo, que podía separarlo. Valeria y yo no habíamos acordado nada sobre una relación. No le poníamos etiquetas, pero después de esa noche, todo quedó claro sin necesidad de palabras. Empezamos a vernos, no todos los días, no de forma ostentosa. Todo parecía discreto, casi maduro. Almuerzos fuera de la oficina, tardes esporádicas, mensajes que ya no ocultaban el subtexto. Una vez ella escribió, «No me gusta ser tu secreto». Leí ese mensaje, pero no respondí de inmediato. Porque sabía que, escribiera lo que escribiera, sería una mentira. No tenía intención de separarme de mi esposa, pero tampoco quería dejarla ir. Y, en algún momento, elegí la opción más cómoda para mí, no decidir nada. Camila estaba cambiando, no de forma brusca, no de manera ostensible, pero se volvió más callada, menos preguntas, menos intentos de hablar, menos caricias. Si antes podía acercarse, abrazarme, contarme algo, ahora más a menudo simplemente se ocupaba de sus cosas, de nuestro hijo, de la casa, del trabajo. Al principio incluso sentí alivio, menos presión, menos riesgo de que ella notara algo. Pero luego, un día, me di cuenta de que la casa se había vuelto vacía, no físicamente, emocionalmente.
El momento más desagradable ocurrió de manera totalmente inesperada. Estábamos los tres cenando. Mateo contaba algo sobre el jardín de niños. Yo escuchaba a medias, respondía mensajes debajo de la mesa, y de repente dijo: «Papá, ¿no me estás escuchando?». Levanté la cabeza. «Te estoy escuchando». «No, estás mirando el celular», respondió con calma. Sentí como algo se me oprimía por dentro. Camila no dijo nada, simplemente me miró, y en esa mirada había más que en cualquier escándalo. Esa noche, por primera vez, me di cuenta de que esto iba más allá de mi historia personal. Empecé a perder no solo a mi esposa, empecé a desaparecer de la vida de mi propio hijo. Pero ni siquiera eso me detuvo de inmediato, porque ya me había sumergido demasiado en el autoengaño. Con Valeria también todo estaba cambiando. Ya no era simplemente la parte fácil de la vida. Empezó a hacer preguntas. ¿Alguna vez piensas en cambiar todo? ¿Qué exactamente? Tu vida. Fingí no entender. Tengo una familia. Lo sé, respondió en voz baja. Pero no eres feliz. Y ahí volví a caer en la trampa, porque yo mismo le había dicho esa frase alguna vez, y ahora ella me la devolvía como argumento. Una vez dijo algo que definitivamente me sacó del equilibrio. No quiero ser algo temporal. Me quedé callado, porque por primera vez lo escuché no como una insinuación, sino como una exigencia. No puedo simplemente esperar a que decidas quién es más importante para ti, agregó ella. Y ahí fue cuando la realidad comenzó a alcanzarme, porque antes podía vivir con la ilusión de que todo se resolvería por sí solo, pero ahora esperaban que tomara una decisión, y yo no estaba listo para tomarla. Esa misma noche, cuando regresé a casa, Camila ya estaba durmiendo. Me acosté a su lado, y de repente me sorprendí a mí mismo con un pensamiento extraño. No sé cuándo fue la última vez que la miré como a una mujer, y no como a una parte de mi vida. La miré y traté de recordar cuándo todo se había vuelto tan rutinario. Y en ese momento me sentí realmente incómodo, porque comprendí, no solo la estoy engañando, poco a poco estoy menospreciando a la persona que ha estado conmigo todos estos años. Al día siguiente todo se rompió, sin ruido, sin dramatismo, en silencio. Me olvidé el celular en casa, por primera vez en mucho tiempo, y me di cuenta solo cuando llegué al trabajo. Al principio quise volver a casa, luego decidí que no pasaba nada, solo un día, sin mensajes, sin chatear, sin control. Incluso pensé que tal vez fuera lo mejor, pero más o menos a la hora del almuerzo me sentí incómodo. Demasiado silencio, demasiada tranquilidad. Y en algún momento me di cuenta de que no estaba pensando en cómo estaría Camila. Estaba pensando en lo que ella podría ver. El celular, los mensajes, los chats que ya ni siquiera intentaba borrar. Y fue entonces cuando, por primera vez, el miedo me invadió de verdad. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque me di cuenta de que ahora todo podía salir a la luz sin que yo pudiera controlarlo. Y si eso ocurría, ya no podría explicar nada. Pensaba que me descubrirían, pero ya había sucedido. Ese día no podía trabajar. Intentaba concentrarme, abría el correo, respondía a los mensajes de mis colegas, asentía en las reuniones, pero en mi cabeza solo había un pensamiento. Ella había encontrado el teléfono. Me imaginaba a Camila abriendo el chat, leyendo los mensajes, viendo las fotos que Valeria y yo no debíamos haber tomado, comparando fechas, horas, mis retrasos. Esperaba una llamada, un escándalo, un mensaje con una sola palabra: regresa. Pero no pasó nada. Silencio. Y ese silencio me oprimía más que cualquier grito. No pude soportarlo y me fui del trabajo antes de tiempo. El camino a casa me pareció más largo de lo habitual. Repasaba en mi cabeza posibles conversaciones, excusas, casi unos intentos patéticos de explicar que no es tan sencillo. Cuando abrí la puerta,
El departamento estaba en silencio, demasiado silencioso. ¿Camila? Llamé. Nadie respondió. Fui a la cocina. Mi teléfono estaba sobre la mesa. Junto a él, una hoja de papel cuidadosamente doblada. Y las llaves. Sentí como mi pecho se vaciaba de golpe. Tomé la nota. Su letra. Tranquila. Soberana. Sin rastros de prisa. No voy a montar un escándalo. No porque no me duela, sino porque ya lo había entendido todo antes de lo que tú crees. El teléfono fue solo la confirmación. Tú empezaste a alejarte mucho antes de que ella apareciera. Y yo intenté durante mucho tiempo entender qué me pasaba. Y luego comprendí. El problema no soy yo. No quiero vivir con alguien que me elige solo cuando le conviene. Mateo y yo nos fuimos a casa de mi mamá. No nos busques hoy. Necesitamos tiempo. Y tú también. Lo releí varias veces, lentamente, con pausas, porque cada frase daba en el blanco. Me senté en una silla y por primera vez en todo este tiempo, sentí no el miedo a ser descubierto, sino las consecuencias. Ella lo sabía, no desde ese día, no desde el teléfono, desde antes. Todas mis precauciones, todas las excusas, todos los intentos por mantener separadas mis dos vidas resultaron ser una ilusión. Ella lo vio y guardó silencio. De repente, recordé todos los momentos de los últimos meses, cómo me miraba un poco más de lo habitual, cómo dejó de hacer preguntas, cómo se volvió más callada. Pensé que se estaba alejando, pero ella me estaba dejando ir. El teléfono estaba frente a mí. Abrí el chat con Valeria. Su último mensaje decía: «Te perdiste. ¿Todo bien?». Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato y, por primera vez, no supe qué responder, porque en ese momento todo se volvió extremadamente sencillo. Ya no había dos vidas, solo quedaba una, y se estaba derrumbando. Llamé a Camila. No respondió. Le escribí: «Hablemos, por favor». Mensaje entregado, leído, sin respuesta. Y ahí fue donde se produjo el verdadero giro. No es que se haya ido, es que, por primera vez, me di cuenta de que no estoy seguro de tener derecho a hacerla volver. Por la noche estaba sentado en el departamento vacío, sin ruido, sin las conversaciones de siempre, sin mi hijo tirándome de la mano. Y en ese silencio me di cuenta de algo que me hizo sentir realmente mal. Todo este tiempo pensé que estaba eligiendo entre dos mujeres, entre la estabilidad y las emociones, entre el pasado y algo nuevo, pero en realidad estaba tomando otra decisión, entre la honestidad y la comodidad, y elegía la comodidad, una y otra vez. A última hora de la noche llegó un mensaje, de Camila, breve: «Voy a pedir el divorcio», sin acusaciones, sin gritos, sin intentar hablarlo una vez más. Miré la pantalla y comprendí que ahí estaba, el final, sin drama, sin una segunda oportunidad, simplemente, punto. Le escribí a Valeria: «Ya no podemos seguir en contacto». Ella respondió casi de inmediato: «¿Por qué se enteró?». Miré ese mensaje y, por primera vez, respondí con sinceridad, porque me di cuenta de lo que había perdido. Ella no volvió a escribir. Pasaron varios meses. Nos divorciamos en paz, sin escándalos. Veo a Mateo los fines de semana. Él todavía me abraza con la misma fuerza, pero a veces me pregunta: ¿por qué no viven juntos? Y no tengo una respuesta que no suene a excusa. Camila no regresó. No intentó dar una segunda oportunidad. Simplemente se eligió a sí misma. Y, para ser honesto, entiendo por qué. Lo más inesperado de esta historia no es que yo la haya engañado, ni que ella se haya ido, sino que hasta el último momento pensé que tenía la situación bajo control, que tenía tiempo, que lograría arreglarlo todo cuando la cosa se pusiera realmente seria. Pero la verdad es que, en algún momento, todo ya se pone serio. Simplemente sigues fingiendo que no es así. Y es justo ahí
cuando pierdes lo que ya no se puede recuperar. Muchas gracias por quedarse hasta el final. No olviden suscribirse para no perderse las próximas historias. Cuídense mucho y hasta la próxima.